Durante más de una década, todas las enfermeras que atendían al mismo paciente en coma comenzaron a quedar embarazadas, una tras otra, como si una fuerza invisible las marcara de algún modo. El fenómeno despertó la inquietud del doctor Emanuel, quien no encontraba explicación alguna para algo tan insólito. Intrigado y movido por una mezcla de miedo y curiosidad profesional, decidió colocar una cámara oculta en la habitación del hospital. Jamás imaginó lo que descubriría. Aquello que las grabaciones revelaron lo dejaría helado y sin aliento. Cada vez que él no estaba cerca, algo extraño sucedía entre las enfermeras y el hombre en coma. Fue entonces cuando, desesperado y con el corazón golpeándole el pecho, no tuvo otra opción que llamar a la policía. «Doctor, creo que me siento mal. Me duele el estómago, y todo me da vueltas», murmuró la enfermera Jessica, llevándose la mano a la boca. Su voz temblaba, y su respiración se volvió corta, entrecortada, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Con un impulso repentino, casi instintivo, salió corriendo por el pasillo del hospital en dirección al baño, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados. El doctor Emanuel la observó marcharse, paralizado, con los ojos abiertos de par en par y una tensión insoportable recorriéndole los hombros. Permaneció quieto por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ver, y luego giró lentamente la cabeza hacia un lado. Allí, en la cama del cuarto 208, yacía Ricardo, el paciente que llevaba más de 10 años sumido en un profundo coma. El silencio del lugar se volvió denso, pesado, casi sofocante. Emanuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Dios mío, que no sea lo que estoy pensando», susurró con un hilo de voz, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Respiró hondo, buscando calmarse, y permaneció junto al paciente dormido. Los aparatos emitían sus pitidos constantes, los cables parecían moverse con vida propia, y el leve zumbido del monitor cardíaco marcaba un ritmo hipnótico. Aún así, nada lograba apaciguar la sensación de inquietud que lo invadía. Todo en esa habitación parecía esconder un secreto, algo que él no alcanzaba a comprender del todo. Poco después, Jessica regresó. Su rostro parecía más tranquilo, pero sus ojos delataban que algo dentro de ella seguía fuera de lugar. «¿Se siente mejor, Jessica?», preguntó el médico, dejando entrever en su tono una preocupación sincera. La enfermera se acercó despacio, tratando de disimular su nerviosismo, acomodándose la bata arrugada y contestó en voz baja. «Me mareé un poco y sentí una náusea fuerte, doctor. Tuve que correr al baño, pero ya estoy mejor. Podemos continuar, no fue nada grave». Emanuel asintió con la cabeza, aunque su intuición le decía otra cosa. A pesar del mal presentimiento, decidió seguir con los procedimientos. Se aproximó al paciente y, con voz firme, dio la orden de rutina. «Vamos a cambiar el suero». Jessica obedeció, intentando mantener la compostura. Sin embargo, justo cuando levantó la mano para ajustar el soporte del suero que alimentaba a Ricardo, un dolor punzante le atravesó el abdomen. La enfermera se encogió de inmediato, presa de una mueca de sufrimiento, y antes de poder contenerse, vomitó allí mismo, sobre el suelo blanco y frío del hospital. «Perdón, doctor, fue de repente», dijo avergonzada, limpiándose la boca con la manga de su bata. Emanuel reaccionó enseguida, alarmado, y se acercó para sostenerla con cuidado entre sus brazos. «Jessica, por favor, no puede seguir así. Dígame qué está sintiendo realmente», dijo con una mezcla de autoridad y ternura que intentaba ocultar su miedo. Su voz tembló apenas, cargada de un afecto que no podía disimular. En ese momento, mientras el olor del desinfectante se mezclaba con la tensión del ambiente, Emanuel comprendió que algo mucho más grande que una simple enfermedad estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Jessica negó lentamente con la cabeza, intentando recuperar la calma mientras sus manos aún temblaban. Con voz débil y un hilo de respiración, trató de explicar. «Estoy bien, doctor Emanuel, de verdad. Fue solo una náusea repentina, pero ya pasó».
No se preocupe, yo misma voy a limpiar esto. Su tono sonaba más a disculpa que a certeza, y en su rostro había una mezcla de cansancio y vergüenza. Intentó apartarse, dar un paso atrás para volver a su rutina, pero Emanuel la sostuvo con firmeza por los brazos, evitando que perdiera el equilibrio. Sintió el leve temblor en las piernas de la enfermera, un temblor que delataba que su cuerpo estaba a punto de ceder. No, Jessica, no está nada bien, dijo él con voz firme pero serena. Ahora mismo la llevo a mi consultorio, la voy a revisar personalmente. Mientras tanto, pediré que alguien venga a limpiar este desastre. La joven enfermera, preocupada aún por sus responsabilidades, trató de protestar con voz trémula, casi como si se sintiera culpable por dejar su trabajo a medias. Pero doctor, ¿y el paciente? ¿Y Ricardo? Tenemos que darle su medicación. Emanuel suspiró profundamente, intentando mantener la calma y la autoridad. En este momento debe pensar solo en usted, Jessica. Voy a pedir a la enfermera Tamara que se encargue de él. Ella terminará la medicación y se asegurará de que todo esté bajo control. Por favor, concéntrese en usted misma. Necesitamos entender la causa de este malestar tan repentino. Mientras el doctor la ayudaba a mantenerse de pie, un trabajador de limpieza entró rápidamente a la habitación con un trapeador y un cubo, intentando borrar las huellas del incidente. A los pocos minutos, la puerta volvió a abrirse y apareció Tamara. Su presencia llenó el lugar con un aire de calma. Era conocida por su dulzura y su paciencia, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Sonreía con amabilidad, pero lo que más llamaba la atención era su vientre redondeado, que dejaba ver claramente un embarazo de varios meses bajo el uniforme claro del hospital. «¿Me mandó llamar, doctor Emanuel?», preguntó con su tono suave y servicial. Emanuel, que aún sostenía a Jessica por el hombro, asintió y respondió en tono serio. «Sí, Tamara». La enfermera Jessica se sintió mal. «Necesito que termines de administrar la medicación al paciente y te quedes vigilando mientras la llevo a hacer algunos exámenes». En ese momento ocurrió algo silencioso, casi imperceptible, pero cargado de una tensión que llenó el aire. Tamara miró a Jessica directamente a los ojos. Fue una mirada fugaz, pero intensa, como si compartieran un secreto que ninguna de las dos se atrevía a mencionar. Después, Tamara desvió la vista hacia Ricardo, inmóvil en su cama desde hacía más de una década, y finalmente volvió la mirada al médico. «Claro, doctor, no se preocupe. Yo me encargo de todo aquí», respondió con firmeza. Emanuel agradeció con un gesto rápido y condujo a Jessica fuera de la habitación. Minutos más tarde, ya en su consultorio, le indicó que se sentara mientras preparaba los instrumentos sobre la mesa. El ambiente era tenso, pesado, y solo se escuchaba el sonido metálico de los objetos al colocarse en orden. Jessica se sentó, pero su incomodidad era evidente. «Doctor, ¿de verdad cree que es necesario?» «Fue solo un malestar, le juro que ya estoy bien», insistió con una sonrisa forzada, intentando restarle importancia a lo ocurrido. Emanuel la observó en silencio unos segundos, luego apoyó las manos sobre el escritorio y suspiró. «Jessica, discúlpeme, pero tengo una regla que sigo desde que empecé a ejercer la medicina, nunca ignoro cuando alguien se siente mal frente a mí. Además, no es la primera vez. Desde hace días noto que tiene mareos, náuseas, y eso no puede ser casualidad. Necesitamos saber qué está pasando». Jessica lo miró con ojos suplicantes, intentando defenderse. «Lo sé, doctor, pero no es nada serio. Es solo el estrés. He estado lidiando con algunos problemas personales y eso me ha afectado físicamente. No se preocupe, de verdad, solo quiero volver a trabajar. Estoy bien». Emanuel la observó con creciente seriedad, su expresión se endureció y su voz bajó, cargada de un tono que heló el ambiente. «Jessica, lo que me preocupa es que esto se está repitiendo. Es la misma historia que viví con Tamara, y también con Violeta.
todas las enfermeras que han estado cerca del paciente de la habitación 208. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, como si revelaran un secreto que nadie quería escuchar. Antes de que Emmanuel pudiera terminar la frase, Jessica lo interrumpió con la voz quebrada, temblorosa, los ojos abiertos de miedo. Doctor, ¿me está diciendo que yo podría estar embarazada? El silencio se apoderó del consultorio, un silencio tan profundo que ni el sonido del reloj en la pared se atrevió a romperlo. Emmanuel respiró hondo, apoyando ambas manos sobre la mesa, buscando fuerza antes de hablar. Su mirada era grave, cansada, la de un hombre que había visto demasiado. Son muchos años de profesión, muchacha, dijo finalmente, dejando que sus palabras cayeran con el peso de una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para escuchar. Conozco demasiado bien los signos de una gestación, incluso en sus primeras etapas, dijo el doctor con voz grave y pausada, dejando que cada palabra se hundiera en el aire del consultorio. Aquella frase cayó sobre Jessica como un rayo en mitad de la noche. Su mente se quedó en blanco. Permaneció en silencio, mirándolo fijamente, con los labios entreabiertos y los ojos empañados en lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quiso decir algo, negarlo, explicarse, pero ninguna palabra logró salir de su garganta. Emmanuel, por su parte, mantuvo su tono sereno, aunque en su mirada se adivinaba una mezcla de cansancio, preocupación y un miedo que trataba de disimular. Necesitamos confirmarlo, continuó. Tendremos que hacer una prueba de embarazo. La reacción de Jessica fue inmediata, casi instintiva. Negó con fuerza, sacudiendo la cabeza una y otra vez. No, doctor, no es necesario, se lo juro. No puede ser. Ni siquiera tengo pareja, ni he estado con nadie. No hay forma de que esté embarazada, ninguna posibilidad. Emmanuel la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su expresión no cambió, pero en sus ojos se reflejaba la duda de quien ya había escuchado esas mismas palabras antes. Finalmente, habló con voz firme, sin levantar el tono, pero dejando claro que no había espacio para discusión. Perfecto, si estás tan segura, entonces no hay nada que temer. Haremos la prueba solo para quedarnos tranquilos, ¿de acuerdo? Jessica se mordió los labios, nerviosa. Quiso gritar un no, levantarse, salir corriendo de aquel consultorio y escapar de esa sensación que le oprimía el pecho, pero sabía que sería inútil. Emmanuel no la dejaría ir sin hacer los exámenes. Sin otra salida, asintió en silencio, resignada. El médico, con movimientos precisos, tomó el dispositivo portátil de pruebas rápidas. Pidió su mano con delicadeza, y con una pequeña lanceta hizo una diminuta punción en su dedo índice. Una gota de sangre brotó y fue colocada con cuidado sobre el lector. Emmanuel ajustó el aparato y murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo. Ahora solo tenemos que esperar unos minutos. El consultorio quedó envuelto en un silencio denso, incómodo. Jessica observaba el suelo, mientras Emmanuel no apartaba la mirada del pequeño aparato. Su respiración era pesada, y sus pensamientos giraban sin control. Una más no, por favor, pensó en silencio. Que esta vez me equivoque, Dios mío, que me equivoque. Los minutos se arrastraron con una lentitud insoportable, hasta que finalmente el resultado apareció en la pantalla. Emmanuel se estremeció al ver las letras que se dibujaban frente a él. Su rostro perdió el color. Por un instante, quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra, mientras su corazón latía con fuerza en el pecho. Jessica, impaciente, rompió el silencio. Entonces, doctor, no estoy embarazada, ¿verdad? Emmanuel no respondió. Simplemente giró el visor hacia ella. Jessica lo miró y tragó saliva con dificultad. No necesitaba ninguna explicación. Conocía perfectamente ese dispositivo. En la pequeña pantalla, con total claridad, se leía la palabra que tanto temía, positivo. No, esto tiene que estar mal. No puede ser,
no estoy embarazada, gritó con la voz quebrada, llevándose las manos a la cabeza mientras sentía que las piernas le temblaban. Emmanuel se acercó despacio, mirándola fijamente, con una expresión cargada de gravedad. Jessica, eres la tercera enfermera que asigno al paciente de la habitación 208, un hombre que lleva casi 10 años en coma. Y todas ustedes, todas eran solteras, sin pareja, sin ninguna relación con un hombre. Y todas, absolutamente todas, terminaron embarazadas. Su voz resonó como un eco en la habitación y el aire pareció congelarse. Dime la verdad, Jessica, ¿qué está pasando en esa habitación cuando yo no estoy? ¿Por qué todas las enfermeras que entran allí terminan igual? La joven retrocedió, pálida, buscando apoyo en el respaldo de la silla. Su respiración se volvió agitada. No lo sé, doctor, no sé nada. Ni siquiera debería estar embarazada. Esta prueba está equivocada, tiene que estarlo. Necesito irme. No puedo quedarme aquí. Desbordada por la desesperación, Jessica se levantó bruscamente. Emmanuel intentó detenerla, extendiendo el brazo para alcanzarla, pero ella se apartó con rapidez, escapando del consultorio sin mirar atrás. Solo quedó el eco de sus pasos resonando por el pasillo, un sonido que se perdió entre los muros del hospital. El doctor Emmanuel permaneció inmóvil por unos instantes, con la mente llena de sombras y un presentimiento oscuro que lo oprimía. Finalmente, como movido por un impulso inevitable, giró sobre sus talones y comenzó a caminar lentamente hacia la habitación 208. Al entrar en la habitación, Emmanuel se detuvo en seco. Lo que vio lo dejó helado. Frente a él no solo estaba Tamara, sino también Violeta, otra de las enfermeras del hospital. Ambas se encontraban junto al lecho del paciente Ricardo, el hombre que llevaba casi una década en coma. El ambiente tenía algo extraño, casi irreal. Y fue entonces cuando Emmanuel notó el detalle que le heló la sangre. Al igual que Tamara, Violeta también tenía el vientre visiblemente abultado bajo el uniforme. Las dos estaban embarazadas. Permaneció unos segundos inmóvil en el umbral, observando en silencio, intentando procesar lo que sus ojos veían. Finalmente, Tamara levantó la mirada y notó su presencia. ¿Ocurre algo, doctor? Lo veo pálido, dijo mientras ajustaba distraídamente el soporte del suero, intentando actuar con naturalidad. Emmanuel avanzó despacio, con pasos pesados. Primero dirigió su mirada hacia Ricardo, el hombre que permanecía inmóvil, respirando solo gracias a las máquinas que lo mantenían con vida. Luego, lentamente, desvió la vista hacia los vientres de las dos enfermeras. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Tamara, Violeta, ya no puedo seguir callando, dijo con voz baja pero cargada de firmeza. Necesito saber la verdad. Díganme, ¿quién es el padre de esos niños? ¿Quién las ayudó a concebirlos? Su tono no era de reproche, sino de desesperación. Había cansancio, miedo y una angustia que no podía disimular. Las dos mujeres se quedaron congeladas, como estatuas. Se miraron entre sí, intercambiando una mirada densa, silenciosa, llena de significados que Emmanuel no podía entender. Instintivamente, ambas posaron las manos sobre sus vientres, como si quisieran protegerlos de una amenaza invisible. Pero ninguna respondió. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la habitación. Ni una palabra, ni un gesto. Solo el zumbido constante de los aparatos acompañaba ese momento sofocante. Para comprender lo que ocurría allí, para entender por qué todas las enfermeras que entraban en la habitación 208 terminaban embarazadas, era necesario retroceder algunos meses en el tiempo. En aquel entonces, el doctor Emmanuel, un médico reconocido en todo el país por su experiencia en el tratamiento de pacientes en coma, se encontraba en su consultorio del Hospital Nacional de Traumas Neurológicos. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros médicos, expedientes y estudios de casos. Todo en ese espacio hablaba de su vida entregada a la ciencia y a los desafíos imposibles.
Mientras revisaba un informe clínico, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Levantó el auricular. ¿Una transferencia? ¿Un paciente en coma desde hace casi 10 años? Entiendo. Puede enviarlo para acá, doctora Eponina. Lo recibiremos. Gracias. Colgó el teléfono con un gesto reflexivo. Pocos minutos después, se escucharon unos golpes suaves en la puerta. Adelante, respondió. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de Tamara. Era una mujer joven, de poco más de 30 años, conocida en todo el hospital por su eficiencia, su calma y su lealtad. Llevaba casi una década trabajando a su lado y conocía cada uno de sus hábitos. En sus manos sostenía una taza de café humeante. Con una sonrisa amable, dijo, «Permiso, doctor, le traje un cafecito. Lo preparé yo misma, sé que le gusta». Emanuel levantó la vista y sonrió levemente, agradecido. «Gracias, Tamara, siempre tan atenta». Ella respondió con timidez, «No es nada, doctor, ya iba a prepararme uno, y pensé que no costaba nada hacerle a usted también». Durante unos segundos reinó una calma agradable. Tamara respiró hondo y comentó con tono ligero, «Deberíamos aprovechar que el hospital está tranquilo esta semana, porque no siempre tenemos esta suerte». Emanuel llevó la taza a los labios y bebió un pequeño sorbo, dejando que el calor del café le despejara la mente. Pero su expresión cambió de pronto. Habló con tono serio, casi resignado. «No durará mucho esa tranquilidad, Tamara. Acabo de recibir una llamada de la doctora Eponina. Tendremos una nueva transferencia. Se trata de un paciente en coma. Según me explicó, lleva casi 10 años en ese estado. Lo enviarán aquí para intentar un tratamiento diferente. Aunque, sinceramente, no tengo muchas esperanzas. Sabes bien que mientras más tiempo pasa, más difícil es que un paciente despierte». Emanuel hizo una pausa, su voz se volvió más baja, más humana. «Lo que más me entristece», añadió, «es que el paciente es joven, tiene poco más de 30 años. Imagínate, una década dormido. La doctora me dijo que su familia casi ya no lo visita». Su mirada se perdió por un momento en el vacío, como si imaginara el dolor de ese hombre olvidado. «Bueno, veremos qué podemos hacer», concluyó al fin. Tamara lo observó con una sonrisa tranquila, confiada. «Estoy segura de que estará en las mejores manos, doctor. No hay neurólogo como usted. Todos los casos difíciles terminan mejorando con su cuidado. Tal vez este paciente también despierte, incluso después de tanto tiempo». Emanuel, aunque fiel a la ciencia, tenía la fe como un rincón firme dentro de su alma. Con una expresión serena, respondió, «Sí, Tamara, para Dios nada es imposible». Luego dejó la taza sobre el escritorio y añadió con calma, «Mañana tendremos un nuevo paciente». La enfermera asintió con convicción, dejando ver la seguridad en su voz. «Puede contar conmigo, doctor, haré todo lo posible para ayudar en el cuidado de este nuevo paciente». Aquella jornada transcurrió aparentemente sin sobresaltos. Emanuel siguió con su rutina habitual en el hospital, atendiendo consultas, revisando expedientes, pasando visita a los pacientes y resolviendo los casos pendientes del día. Sin embargo, mientras cumplía con sus tareas, ya había dado instrucciones precisas al equipo de enfermería para que prepararan la habitación 208, la que pronto recibiría al recién llegado. En ese momento, él no tenía la menor idea de que esa simple habitación del ala norte del hospital se convertiría, en cuestión de meses, en el escenario de un misterio tan profundo y perturbador que alteraría para siempre su vida y la de las enfermeras que Tiar. En ese momento, él no tenía la menor idea de abajaban junto a él. A la mañana siguiente, mientras revisaba unos historiales clínicos en su consultorio, Emanuel fue interrumpido por unos golpes firmes en la puerta. «Adelante», dijo sin apartar la vista de los papeles. Al abrirse la puerta, apareció Tamara, algo agitada, con un brillo de prisa en los ojos.
Doctor Emanuel, vengo a informarle que la ambulancia con el paciente acaba de llegar. El médico levantó las cejas con un gesto de atención, se acomodó la bata blanca y respondió con serenidad. Perfecto, que lo instalen en la habitación 208. Acompaña tú el proceso, Tamara. Necesito pasar antes por la habitación de doña Conseicao y enseguida me dirigiré allí. La enfermera sonrió con su acostumbrada disposición y contestó, claro, doctor, no se preocupe, yo me encargo. Emanuel caminó por los pasillos del hospital con paso firme hasta llegar al cuarto de doña Conseicao, una paciente que luchaba contra el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune poco común en la que el propio sistema inmunológico ataca los nervios periféricos. En las primeras etapas de la enfermedad había llegado a caer en coma, pero gracias al tratamiento intensivo y su fuerza de voluntad, ahora comenzaba a mostrar señales de mejoría. Al entrar en la habitación, Emanuel le dirigió una sonrisa cálida y le habló en tono alentador. ¿Cómo se siente hoy, doña Conseicao? La mujer, de ojos bondadosos y voz serena, respondió con un dejo de orgullo. Estoy mejor, doctor. Ya puedo mover un poco los pies y hago mis ejercicios de fisioterapia tal como usted me indicó. Emanuel asintió complacido, dejando ver una leve sonrisa de satisfacción. Excelente, siga así, pronto podremos darle el alta. Después continuará la rehabilitación en casa, junto a su familia. Tras revisar los exámenes y ajustar la medicación, el médico se despidió con amabilidad y salió rumbo a la habitación 208. Mientras caminaba por los pasillos, su mente no dejaba de repasar lo que sabía del nuevo paciente. 10 años en coma, pensó en silencio. Si no recibió fisioterapia continua, su cuerpo debe estar completamente atrofiado. Músculos débiles, articulaciones rígidas, piel sin tono. Debo estar preparado para un cuadro clínico grave. Pero al cruzar la puerta de la habitación, lo que encontró fue tan inesperado que lo dejó sin aire. Se detuvo de golpe, sintiendo como el impacto le recorría el cuerpo. Sus ojos se abrieron con incredulidad y sus palabras salieron apenas en un susurro. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Caminó despacio hacia la cama, casi sin creer lo que veía. Frente a él, recostado en silencio, estaba el nuevo paciente. Era un hombre joven, de poco más de 30 años, con el rostro relajado, la piel sonrosada y los músculos definidos como si acabara de salir de una sesión de entrenamiento. Su cuerpo parecía fuerte, lleno de vida, sin rastro alguno de deterioro. No había señales de la atrofia muscular típica de un paciente en coma prolongado. Emanuel llevó una mano a la boca, completamente atónito. Este es el paciente que lleva 10 años en coma, preguntó, todavía incrédulo. Tamara, que observaba desde un costado, asintió lentamente, confirmando con voz baja. Sí, doctor, según los documentos que acompañaban la transferencia, él es. Su nombre es Ricardo. Emanuel se acercó más, extendió la mano con cuidado y recorrió con los dedos el brazo del paciente, notando la firmeza de la piel y la tonicidad del músculo. Luego apoyó la palma sobre el abdomen, sintiendo la tensión natural de alguien en perfecta salud. Esto es imposible, murmuró. Un paciente en coma durante tanto tiempo debería tener el abdomen hundido, los músculos debilitados, los brazos delgados. Pero este hombre parece simplemente dormido. ¿Cómo es posible que, después de tantos años en coma, conserve un cuerpo como este? ¿Cómo puede ser? Murmuró Emanuel con incredulidad mientras no apartaba la vista del hombre que yacía frente a él. Tamara, que también observaba a Ricardo con asombro, respiró profundo antes de responder. La verdad, doctor, yo también quedé impactada. En este hospital estamos acostumbrados a ver pacientes débiles, sin fuerza, frágiles, pero este hombre no. Este parece simplemente dormido, como si fuera a despertar en cualquier momento. Hizo una breve pausa, bajó la mirada y continuó con un tono más suave, casi reverente. Tal vez, como usted mismo suele decir,
Hay cosas que solo se pueden explicar como un milagro de Dios. Quizás este hombre sea uno de esos casos, un milagro viviente. Y con su tratamiento, doctor, ¿quién sabe? Tal vez despierte algún día. Emanuel permanecía completamente desconcertado. Observaba cada detalle del cuerpo de Ricardo, analizando la textura de su piel, la firmeza de sus músculos, la serenidad de su rostro, y cuanto más lo examinaba, más crecía dentro de él una sensación extraña, una certeza inquietante de que estaba frente a algo fuera de lo común, algo que escapaba a la lógica médica. No podía asociar a aquel hombre con la imagen de un paciente en coma desde hacía una década. Era como si todo lo que sabía sobre medicina dejara de tener sentido frente a esa cama. Finalmente, con voz grave, ordenó: Tamara, quiero seguir este caso muy de cerca. Quiero cada detalle, cada resultado. Necesito que se le hagan todos los exámenes posibles, tomografías, análisis completos, estudios de laboratorio. Este caso es rarísimo. Hay algo distinto en este paciente, algo que debemos entender a toda costa. Tamara lo miró con determinación y respondió sin vacilar: De acuerdo, doctor. Yo misma me encargaré de coordinar todos los exámenes. Y, si usted me lo permite, me gustaría ser la enfermera responsable de Ricardo. Quiero acompañar su evolución, cuidarlo personalmente y ayudar en todo lo que sea necesario. Emanuel la observó pensativo durante unos segundos, evaluando la propuesta, hasta que finalmente asintió. Está bien, Tamara. Voy a dejar registrado que tú serás la enfermera asignada a este paciente. No lo sabía en ese momento, pero esa decisión, que en apariencia parecía práctica e inocente, terminaría convirtiéndose en uno de los mayores errores de su carrera. Pasarían solo unos meses antes de que se arrepintiera profundamente de haber confiado tanto. Esa misma tarde, ya solo en su consultorio, el doctor Emanuel no lograba concentrarse. El impacto de haber visto a un hombre en coma con un estado físico tan inusual seguía rondando su cabeza. Mientras organizaba los historiales clínicos y llenaba formularios de solicitud para exámenes, murmuraba para sí mismo en voz baja, como intentando dar sentido a lo imposible. No entiendo nada. ¿Cómo puede alguien permanecer inconsciente tantos años y, aún así, mantener músculos tan firmes, piel tan viva, un cuerpo tan saludable? Esto simplemente no tiene explicación. No la tiene. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado, buscando razones donde no las había. Finalmente tomó una decisión. Necesito hablar con la doctora Eponina, pensó. Ella fue quien coordinó la transferencia del paciente. Tal vez pueda explicarme qué clase de cuidados recibió Ricardo durante todos estos años. Tal vez ahí esté la respuesta. Estiró el brazo hacia el teléfono, pero justo antes de marcar, escuchó unos leves golpes en la puerta. Adelante, dijo con tono cansado. La puerta se abrió despacio, y Tamara apareció en el umbral con su expresión atenta y amable de siempre. ¿Lo interrumpo, doctor? ¿Iba a hacer una llamada? Emanuel se incorporó ligeramente, disimulando su inquietud. Estaba por llamar a la doctora Eponina. Necesito aclarar algunas dudas sobre Ricardo. Aún no logro comprender cómo alguien en coma puede conservar músculos, tono de piel y vitalidad de esa manera. Tamara dio unos pasos hacia él y colocó sobre la mesa un cuaderno grueso, lleno de anotaciones. Su mirada era seria, pero reflejaba cierto orgullo por lo que estaba a punto de mostrar. Justamente estaba pensando en eso, doctor, dijo con calma. Mire, traje esto para usted. Emanuel frunció el ceño, curioso. La enfermera abrió el cuaderno con cuidado, revelando páginas llenas de notas escritas a mano, divididas por secciones. Aproveché el tiempo que estuve sola en la habitación con el paciente, explicó, y elaboré una lista con todas las preguntas y observaciones que considero importantes sobre el estado físico de Ricardo. Quise registrar cada detalle, cada cosa que me llamó la atención. Si lo considera necesario, puede agregar más preguntas,
doctor, dijo Tamara con tono sereno pero seguro. Pensé que tal vez sería mejor que yo misma hablara directamente con la doctora Eponina. Sé cuánto trabajo tiene usted aquí y la cantidad de pacientes que dependen de su atención constante. Incluso puedo desplazarme personalmente hasta el hospital de donde provino el paciente, conversar con ella y traerle toda la información que logre recopilar. Mientras tanto, usted podría concentrarse en organizar las solicitudes de exámenes. Imagino que serán bastantes. Emanuel se quedó pensativo unos segundos, rascándose la barbilla con gesto preocupado. En realidad, prefería ser él quien se encargara de todo, pero debía admitirlo, el cúmulo de trabajo que tenía encima era abrumador. La propuesta de Tamara, aunque improvisada, sonaba razonable y práctica. Suspiró y asintió lentamente. Siempre tan previsora, Tamara. De verdad, no sé qué haría sin usted. Escribió algunas preguntas adicionales en el cuaderno, lo cerró y se lo devolvió. La enfermera lo tomó con ambas manos, asintió con una sonrisa profesional y salió de la oficina con paso rápido y decidido. Pocas horas después, regresó con la respiración algo agitada y el cabello ligeramente despeinado, señal de que había ido y vuelto sin detenerse. Colocó el cuaderno sobre el escritorio y habló con tono urgente. Doctor, logré hablar con la doctora Eponina. Ella confirmó que se trata de un caso real de coma profundo. Sin embargo, sobre el estado físico del paciente, no supo qué decirme. Comentó que a lo largo de los años le realizaron múltiples estudios, pero nunca encontraron una explicación. Precisamente por eso decidieron trasladarlo aquí, con la esperanza de que usted pudiera entender mejor lo que sucede. Emanuel hojeó las páginas lentamente, con la mirada fija, leyendo cada anotación con atención. Sus cejas se fruncieron y un suspiro se escapó de sus labios. Bien, entonces empezaremos desde cero, murmuró con voz grave. No hay problema. Ya ordené todas las pruebas necesarias. Veamos qué nos muestran las tomografías y los análisis de laboratorio. Extendió la hoja de solicitudes hacia Tamara, pero, para su sorpresa, la enfermera regresó poco tiempo después con algunos resultados preliminares. Emanuel se inclinó sobre los informes, leyendo con detenimiento, mientras la preocupación se dibujaba en su rostro. Aquí dice que la actividad cerebral es casi nula, explicó con tono sombrío, lo cual confirma el estado de coma profundo. Sin embargo, nada en estos exámenes justifica su estado físico. No hay indicio alguno que explique cómo mantiene ese cuerpo tan saludable, tan fuerte. Tamara cruzó los brazos, observando las hojas con desconcierto. Bueno, doctor, parece que este será un caso para estudiar con calma. Quizás tome bastante tiempo. Emanuel asintió en silencio, sintiendo una frustración que le pesaba en el pecho. Aquella duda se convirtió en una sombra constante que lo perseguía incluso fuera del hospital. Durante el primer mes, la rutina se volvió un ciclo agotador y enigmático. Día tras día, Emanuel realizaba nuevas pruebas, comparaba informes, consultaba colegas, revisaba cada dato. Pero siempre, sin excepción, la conclusión era la misma. Ricardo seguía en coma profundo. Su cerebro no mostraba actividad alguna y, sin embargo, su cuerpo parecía desafiar toda lógica. Cada semana se notaba más fuerte, más definido, como si en lugar de estar inconsciente estuviera sometiéndose a un riguroso entrenamiento. Ese misterio, sin embargo, pronto se transformó en algo todavía más perturbador. Una mañana, mientras Tamara realizaba las rutinas de control junto al paciente, comenzó a sentirse mareada. Emanuel, que casualmente estaba en la habitación revisando los monitores, notó su palidez extrema y las gotas de sudor frío corriendo por su frente. La enfermera se llevó la mano al vientre, visiblemente asustada. Sin perder tiempo, el médico la acompañó de inmediato hasta su consultorio y procedió a realizarle los exámenes pertinentes. Minutos más tarde, con los resultados en la mano, levantó la vista y habló con tono de sorpresa. Tamara, estás embarazada. Felicidades.
Pero dime, ¿quién es el afortunado? No tenía idea de que estabas comprometida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El silencio fue tan denso que parecía ocupar todo el espacio del consultorio. Tamara bajó la mirada, tomó aire con dificultad y respondió finalmente con voz baja, aunque firme. No estoy comprometida, doctor. Soy soltera. Y no tengo idea de cómo este hijo fue concebido en mi vientre. Hace mucho que no tengo contacto con ningún hombre. Le juro que no lo entiendo. No sé cómo pudo pasar. Emanuel permaneció mudo, observándola con una mezcla de incredulidad y desconcierto, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero antes de que Emanuel pudiera formular una sola pregunta más, Tamara lo interrumpió con la voz cargada de emoción, casi temblorosa, como si las palabras brotaran de lo más profundo de su corazón. Si realmente es cierto, entonces no me queda más que aceptarlo. Para mí, este bebé no es una casualidad, sino un regalo divino, un obsequio que recibo con gratitud y fe. El médico la observó en silencio, dividido entre la curiosidad y la confusión. Aquella reacción, tan serena y convencida, lo dejó desconcertado. Sin embargo, prefirió no insistir. En su interior, trató de convencerse de que quizá Tamara había tenido una relación secreta y simplemente no quería hablar del tema. Aún así, una sensación incómoda se le instaló en el pecho, como una sombra que no se disipaba. Bueno, sea como sea, Tamara, te deseo una gestación tranquila y sin complicaciones, dijo finalmente con tono amable, aunque sus pensamientos estaban lejos de la calma. Pero debo pensar también en quién podrá reemplazarte cuando llegue el momento de tu licencia, especialmente con respecto a los cuidados del paciente de la habitación 208. Fue entonces cuando la enfermera, aún apoyando instintivamente una mano sobre su vientre, levantó la mirada con decisión. No pienso apartarme todavía, doctor. Seguiré cumpliendo con mis deberes mientras mis fuerzas me lo permitan. Emanuel, sentado detrás de su escritorio, entrelazó los dedos y asintió despacio, aunque no estaba del todo convencido. Tamara, el embarazo puede ser imprevisible, replicó con voz pausada pero firme. Un día todo parece normal y al siguiente el cuerpo puede reaccionar distinto. Debemos asegurarnos de que haya alguien capacitado para sustituirte si llegara a ser necesario, ya sea en los primeros meses, cuando las náuseas son más intensas, o después, cuando nazca el bebé. Tamara respiró profundamente, reconociendo la preocupación genuina del médico, y luego respondió con serenidad. De acuerdo, doctor. Si lo considera necesario, tengo una sugerencia. ¿Qué le parece la enfermera Violeta? Ella ha mostrado mucho interés y disposición. Si usted está de acuerdo, puedo entrenarla personalmente para que me ayude. Emanuel frunció el ceño, mostrando una ligera desconfianza. ¿Violeta? ¿No es la que ingresó hace apenas unos meses? No estoy seguro de que sea prudente asignar a alguien tan nueva a un caso tan delicado y que exige tanto cuidado como el de la habitación 208. Tamara se adelantó un paso, tratando de persuadirlo con convicción. Sí, doctor, lo entiendo, pero en el poco tiempo que lleva aquí, he tenido oportunidad de trabajar con ella varias veces. Es responsable, atenta y muestra verdadero compromiso. A veces los más nuevos son los que más se esfuerzan por demostrar su valía. Además, mi ausencia será breve, solo durante el tiempo necesario. Emanuel permaneció unos segundos en silencio, evaluando cada palabra, y al final cedió con un suspiro. Está bien, Tamara. Si tú lo dices, confío en tu criterio. Llamemos a la enfermera Violeta para que empiece a colaborar en los cuidados de Ricardo. Y así fue. Violeta comenzó a asumir parte de las tareas de Tamara, siempre bajo su estricta supervisión. Cada vez que las náuseas o el cansancio del embarazo obligaban a Tamara a ausentarse de la habitación, Violeta la sustituía, aunque nunca trabajaban separadas por completo. Se organizaban en un esquema de turnos compartidos que, poco a poco, empezó a llamar la atención del doctor Emanuel.
Con el paso de los días, la mente del médico se volvió un torbellino de preguntas sin respuesta. Ya no era solo el inexplicable estado físico de Ricardo lo que lo inquietaba, sino también el misterioso embarazo de Tamara y la conexión que, de algún modo, parecía unirla al paciente. Algo en toda esa situación le provocaba escalofríos, una incomodidad sutil que se mezclaba con el presentimiento de que algo más profundo se escondía allí. El tiempo siguió su curso, y Emanuel comenzó a notar un patrón que lo dejó aún más desconcertado. Cada vez que se acercaba a la habitación 208, encontraba a Tamara y a Violeta juntas. No importaba si era de día o de noche, si se trataba de un simple control de signos vitales o de una tarea mínima como cambiar una sábana o revisar el suero. Siempre estaban allí, las dos. Una mañana, mientras recorría el pasillo, anunció en voz alta que necesitaba extraer una muestra del paciente para análisis. Pero antes de que pudiera acercarse, Tamara se adelantó con rapidez. «Yo me encargo, doctor», dijo con una sonrisa tensa, «enseguida llevaré la muestra al laboratorio. Puede descansar tranquilo». Al principio, Emanuel interpretó aquella actitud como simple profesionalismo, una muestra de dedicación. Sin embargo, conforme pasaron los días, la insistencia de ambas por permanecer en esa habitación comenzó a parecerle exagerada, casi obsesiva. Era como si una fuerza invisible las retuviera allí, como si algo dentro de la habitación ejerciera sobre ellas una atracción inexplicable. Hasta que, cierto día, acercándose sin hacer ruido, escuchó una conversación que lo dejó helado. Desde dentro, la voz angustiada de Tamara rompió el silencio. «No puedo creer que tú también, Violeta. Pero dime, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos alejarnos las dos al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Y quién se hará cargo de todo?» Violeta, pálida y temblorosa, se llevó una mano al vientre y respondió con la voz entrecortada. «Yo no tuve la culpa, Tamara, simplemente sucedió, Tamara. Así como te pasó a ti». Las palabras de Violeta sonaron con un tono de desesperación contenida, casi resignado, como si lo que estaba diciendo fuera algo imposible de explicar. Tamara la miró fijamente, sus ojos reflejaban angustia, miedo y una sensación de impotencia que la desbordaba. «Pero Violeta, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ellos van a empezar a sospechar, sobre todo el doctor. Él sabe perfectamente que las dos somos solteras, que no tenemos pareja ni hemos estado con nadie. ¿Cómo vamos a justificar otro embarazo? ¿Qué explicación podemos dar? Y lo peor de todo, si él insiste en que los partos se realicen aquí mismo, en el hospital, cuando los bebés nazcan, ellos lo van a descubrir. No hay forma de ocultarlo». Emanuel, que se encontraba al otro lado de la puerta, conteniendo la respiración, sintió un golpe seco en el pecho. Su corazón comenzó a latir con fuerza, tan rápido que por un momento temió que pudieran oírlo desde adentro. Pensaba para sí, atónito, sin poder ordenar sus ideas. ¿Otra enfermera embarazada? ¿También soltera? No, no puede ser. Esto desafía toda lógica. ¿Y qué significa eso de cuando los niños nazcan se van a enterar? ¿Qué es lo que esto delatarlo? Su teléfono móvil resbaló de sus manos y cayó al suelo con un sonido sordo que retumbó en el pasillo. Sin otra opción y consciente de que su presencia ya había sido descubierta, Emanuel empujó la puerta y entró en la habitación fingiendo naturalidad, aunque por dentro su mente era un torbellino. En el mismo instante, las dos enfermeras enmudecieron, interrumpiendo de golpe la conversación. Tamara reaccionó con rapidez, tratando de aparentar calma. Dio un paso adelante, esbozó una sonrisa forzada y tomó una carpeta de la mesita. «Doctor Emanuel, qué gusto verlo. Justo acabábamos de realizar todos los exámenes de rutina del paciente». Violeta, con evidente nerviosismo, se ajustó la bata evitando cruzar la mirada con él y añadió con voz temblorosa, «Sigue estable, pero lamentablemente no hay señales de mejoría en su actividad cerebral». Emanuel asintió despacio, respirando hondo para no dejar ver la tensión que lo invadía.
De acuerdo, respondió en tono neutro, aunque su mirada no se apartaba de las jóvenes. Luego, con aparente casualidad pero con intención calculada, dirigió su atención a Violeta. Dime, Violeta, ¿te está gustando trabajar en esta área del hospital? Su pregunta parecía inocente, pero buscaba provocar algo, una reacción, una grieta en la serenidad de la enfermera. Sin embargo, ella mantuvo la compostura y contestó brevemente. Sí, doctor, me gusta mucho, gracias. Y sin añadir más, dio media vuelta y se retiró, dejándolo a solas con Tamara. Emanuel permaneció allí unos minutos, observando al paciente Ricardo, inmóvil en la cama, aunque su mente vagaba lejos. Las palabras que había escuchado detrás de la puerta se repetían una y otra vez, retumbando en su cabeza. En los días siguientes, trató de continuar con su rutina habitual, pero algo dentro de él había cambiado. Su mirada se había vuelto más analítica, más desconfiada. Cada gesto de Violeta, cada palabra de Tamara, cada cruce de miradas entre ambas, eran para él piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo y que ambas lo ocultaban con esmero. Emanuel decidió no enfrentarlas directamente. Temía que, si las cuestionaba de forma brusca, se cerraran por completo y mintieran. Así que optó por el silencio, por la observación paciente, esperando el momento preciso para descubrir la verdad. Y no tuvo que esperar demasiado. Con el paso de las semanas, los síntomas se hicieron evidentes. Mareos, náuseas, un cansancio visible. La verdad que tanto temía se manifestó sin posibilidad de negación. Violeta también estaba embarazada. Afligida, con los ojos llenos de lágrimas, fue ella misma quien se presentó ante el médico. Doctor, no entiendo lo que está pasando, dijo con voz entrecortada. Se lo juro, no tengo explicación alguna. Respiró profundamente, intentando recuperar la compostura y añadió con determinación, pero no se preocupe, voy a seguir cumpliendo con mi trabajo. Nada va a cambiar, puede estar tranquilo, no pienso causar problemas. Emanuel la observó en silencio por un momento, con el rostro endurecido por la incredulidad. Finalmente habló, con un tono más severo del que hubiera querido. Violeta, ese no es el problema. Lo preocupante aquí es que tú eres la segunda enfermera que queda embarazada repentinamente, sin razón aparente, y al igual que Tamara, aseguras no saber cómo fue concebido ese hijo. ¿No te parece extraño? Violeta bajó la cabeza, murmurando palabras confusas, buscando alguna justificación que ni ella misma creía. Pero nada de lo que decía lograba convencer al doctor. Ninguna explicación, ningún gesto suyo podía apaciguar la tormenta de dudas y miedo que se agitaba en el corazón de Emanuel. Algo imposible estaba ocurriendo en ese hospital, y él lo sabía. Emanuel sentía en lo más profundo del alma que detrás de aquellos embarazos inexplicables se escondía algo oscuro, algo que desafiaba toda lógica médica y humana. Era una sensación pesada, una sospecha que le quemaba por dentro, como si una voz interior le advirtiera que lo que estaba ocurriendo superaba los límites de lo racional. Sin embargo, después de escuchar una y otra vez a Tamara y Violeta insistiendo en que todo estaba bien, en que no había nada fuera de lo común y en que no deseaban hablar sobre los padres de sus hijos, el médico intentó, aunque sin éxito, apartar aquel asunto de su mente. Quiso convencerse de que eran simples coincidencias, pero era inútil. La duda martillaba sin descanso dentro de su cabeza, día y noche, sin darle tregua. Y lo más perturbador era que, cada vez que su pensamiento regresaba a esos embarazos misteriosos, la imagen que aparecía con nitidez ante sus ojos era siempre la misma, Ricardo, el paciente de la habitación 208. Aquel hombre en coma profundo, inmóvil desde hacía meses, se había convertido en el epicentro de todos sus pensamientos, el eje alrededor del cual giraban sus temores. Pasaron los meses, y justo cuando parecía que nada podía empeorar, una tercera noticia cayó sobre él como una bomba. Jessica,
otra de las enfermeras del hospital, la misma que en una ocasión había vomitado al entrar en la habitación de Ricardo, también recibió un resultado positivo en su prueba de embarazo. En cuanto Emanuel lo supo, sintió el estómago revolverse. El impacto fue brutal. No, pensó, esto no puede ser una simple coincidencia. 3 enfermeras, 3 mujeres solteras, las 3 embarazadas, y todas con un punto en común, el paciente del cuarto 208. Algo está pasando aquí. Se quedó mirando a Ricardo, acostado en su cama, tan quieto y sereno como siempre, y murmuró casi sin voz, hay algo que no me están diciendo, y, por favor, Dios mío, que no sea lo que estoy imaginando. Sus ojos recorrieron una vez más el cuerpo del paciente, observando los músculos definidos, el aspecto vigoroso de un hombre que, inexplicablemente, no mostraba ni una sola señal de atrofia pese al prolongado coma. Aquella contradicción lo inquietaba profundamente. Emanuel cerró los puños con fuerza y tomó una decisión. Ya no podía seguir cargando con ese peso, con esa incertidumbre que lo atormentaba. Necesitaba respuestas, aunque lo que encontrara le quitara el sueño para siempre. Al día siguiente, decidido, reunió el valor que le faltaba y pidió que las 3 enfermeras acudieran a la habitación 208. Allí estaban, reunidas ante él. Tamara, con el vientre ya redondeado y evidente, Violeta, pálida, luchando contra las náuseas que apenas podía disimular, y Jessica, nerviosa, aún sin comprender del todo su propio resultado positivo. Tamara, siempre la más prudente, se adelantó con su acostumbrada serenidad. «Doctor, ¿necesita algo?», preguntó con voz suave, intentando mantener las formas. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Emanuel, con el rostro tenso y la voz firme, habló con una determinación que llenó la habitación. «Lo que necesito son explicaciones», dijo. «Todas las enfermeras que han cuidado al paciente 208, sin excepción, han terminado embarazadas. Las 3 están esperando un hijo, y sé perfectamente que ninguna de ustedes tiene pareja. Entonces, quiero que me digan la verdad. ¿Quiénes son los padres de esos niños?». El silencio se apoderó del ambiente. Pudo sentirse el peso de la tensión en el aire. Las 3 se miraron entre sí, buscando una respuesta común, una salida posible. Finalmente, fue Tamara quien rompió el silencio. Su voz tembló al principio, pero luego recobró firmeza, como quien tiene una historia bien ensayada. «Está bien, doctor, vamos a decirle la verdad. Nosotras decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Fue una decisión compartida. Yo fui la primera, acudí a una clínica de fertilidad y, al contarles a ellas, también quisieron hacerlo. Solo que ninguna esperaba quedar embarazada tan rápido». Violeta, intentando sonar convincente, asintió con rapidez y añadió con voz trémula, «Así fue, doctor, eso es exactamente lo que pasó». Emanuel las miró fijamente, una por una, con una expresión que mezclaba incredulidad y desconfianza. Fingió aceptar aquella explicación, asintiendo lentamente, pero en su interior la certeza crecía como una sombra. Sabía que mentían. Aquello no tenía sentido. «Muy bien», dijo finalmente con tono firme, «pero a partir de ahora, la próxima persona que se encargue del paciente 208 será un hombre. No quiero más mujeres trabajando con él». Las 3 enfermeras se miraron entre sí con un dejo de nerviosismo, dudaron un instante y luego asintieron al unísono. Tamara fue la que respondió, «Está bien, doctor, cuando llegue ese enfermero, nosotras mismas le enseñaremos todo lo que necesita saber sobre el caso». Pero Emanuel no estaba tranquilo. Aunque sus palabras sonaban firmes, por dentro algo en él gritaba que aquellos embarazos tenían una conexión directa con Ricardo. Sentía que cada palabra de ellas era solo una cortina de humo, un intento desesperado por ocultar la verdad. Y fue entonces, impulsado por una mezcla de temor y coraje, que Emanuel decidió hacer algo que jamás habría imaginado. Algo arriesgado,
quizás imprudente, pero necesario para descubrir lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas de la habitación 208. Emmanuel aprovechó un instante preciso, uno de esos momentos fugaces en los que el destino parece detenerse. Tamara había dejado su bolso en la habitación mientras atendía unos asuntos en otra área del hospital. El médico miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba. Su respiración se volvió profunda, controlada, y una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadió por completo. Tamara ha estado muy rara últimamente, pensó. No me trago esa historia de la producción independiente. Hay algo más, algo que me está ocultando. Tengo que averiguarlo. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió el bolso de la enfermera, moviendo con cuidado los objetos personales para no dejar rastro. En medio de los papeles, una textura distinta rozó sus dedos. Era algo pequeño, liso, delgado. Sacó el objeto con delicadeza, y al verlo, su respiración se cortó en seco. Una fotografía. Pero no cualquier fotografía. Al posar la vista sobre la imagen, sintió como su pecho se comprimía y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Era una foto sencilla, nada elaborada, pero suficiente para derrumbar cualquier intento de mantener la calma. En ella, Tamara sonreía con dulzura, y a su lado, de pie, con un gesto sereno y familiar, estaba un hombre. Emmanuel se quedó inmóvil, paralizado, mientras la realidad se desmoronaba frente a él. Conocía perfectamente aquel rostro. Levantó lentamente la mirada hacia la cama de la habitación 208, y ahí estaba, tal como siempre, Ricardo, inmóvil, sumido en un coma profundo. No había duda alguna. Era el mismo hombre de la fotografía. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Dios mío, murmuró. Tamara, sonriendo al lado de Ricardo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué clase de conexión hay entre ellos? Su mente se agitaba, buscando una explicación lógica que no existía. Pero antes de que revelara el vínculo oculto entre Tamara y aquel paciente misterioso, y el motivo que explicaba por qué tantas enfermeras del hospital habían quedado embarazadas de manera inexplicable al acercarse a ese hombre en coma, aprovecho para invitarte a que le des un me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia. Y ahora cuéntame tú, ¿crees que una persona que lleva tantos años en coma debería ser desconectada de las máquinas, o piensas que la esperanza nunca debe perderse? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime también desde qué ciudad nos estás viendo, que voy a dejarte un corazoncito como agradecimiento. Mientras tanto, en el hospital, Emmanuel seguía en shock. La fotografía encontrada en el bolso de Tamara había removido algo dentro de él que no lograba describir. Intentando mantener la compostura, sacó su celular, tomó una foto de la imagen y la guardó en la galería antes de devolverla exactamente al lugar donde la había encontrado. No podía levantar sospechas. Minutos después, los pasos de la enfermera resonaron en el pasillo. El médico cerró el bolso con rapidez, respiró profundo e intentó recuperar la calma justo cuando la puerta se abrió. Tamara entró al consultorio con su serenidad habitual, pero notó enseguida el rostro pálido de Emmanuel, la mirada tensa, las manos inquietas. ¿Ocurre algo, doctor? ¿Pasó algo malo con Ricardo? Preguntó con la voz temblorosa, instintivamente colocando una mano sobre su vientre, como si temiera recibir una mala noticia. Emmanuel, sin embargo, no estaba dispuesto a enfrentarla en ese momento. Negó con la cabeza y, con un tono cuidadosamente controlado, respondió. No, no pasa nada grave. Hizo una breve pausa, carraspeó y añadió, Tamara, hoy tengo algunos compromisos fuera del hospital. Voy a estar ausente todo el día. ¿Podrás encargarte tú junto con las otras enfermeras? La mujer esbozó una sonrisa tranquila, casi despreocupada, como si aquella situación no tuviera la menor importancia. Por supuesto, doctor, respondió con seguridad. Puede irse sin preocupaciones.
Yo, Violeta y Jessica cuidaremos de todo. No tiene de qué inquietarse. Emanuel asintió, aunque por dentro sentía que algo dentro de él se quebraba. Salió de la habitación con paso lento y se dirigió a su oficina. Cerró la puerta, se sentó y sacó su teléfono. Abrió la imagen que había fotografiado y se quedó mirándola fijamente. Nada de esto tiene sentido, murmuró, apenas audible. Tamara no parece más joven en esta foto. Se ve exactamente igual que ahora, y la imagen parece reciente. ¿Cómo puede tener una fotografía con un hombre que lleva más de 10 años en coma? ¿Cómo es posible que él luzca tan saludable en esta imagen? Las manos del médico temblaban ligeramente. Y fue entonces, en medio de ese silencio que parecía devorarlo todo, cuando un recuerdo antiguo, tan filoso como una cuchilla, cruzó su mente con la violencia de una revelación. La persona que había organizado absolutamente toda la transferencia del paciente asignado a la habitación 208 había sido, ni más ni menos, que Tamara. Solo ella había gestionado los trámites, solo ella había hablado directamente con la doctora Eponina. Esa revelación cayó sobre Emanuel como una descarga eléctrica. Se levantó de golpe, el corazón latiendo con fuerza, con la mente en un torbellino. Necesito hablar con la doctora Eponina, murmuró con determinación. Solo ella puede aclarar lo que está ocurriendo. Sin perder ni un segundo, tomó las llaves, salió de su oficina y cruzó los pasillos del hospital con pasos largos y apurados. Su respiración se aceleraba al ritmo de su corazón. Tenía la sensación, casi una certeza, de que algo mucho más grande, algo oscuro, estaba a punto de revelarse ante él. Subió al coche y condujo con las manos tensas sobre el volante, mientras su mente repetía una y otra vez el mismo pensamiento: todo comienza y termina con Tamara. Cuando finalmente llegó al hospital donde trabajaba la doctora Eponina, la buscó sin demora. La encontró en su consultorio y, sin rodeos, le mostró la fotografía en la pantalla de su celular. Doctora Eponina, dijo, con voz grave y entrecortada, este hombre de la foto es el paciente que ustedes transfirieron a mi hospital, ¿verdad? ¿Ricardo? La médica frunció el ceño, miró con detenimiento la imagen y luego negó con la cabeza. Sí, recuerdo perfectamente a esa enfermera, Tamara, estuvo aquí el día de la transferencia, confirmó. Pero, doctor, debo decirle algo importante, ese paciente no fue enviado a su hospital. Fue transferido a otro estado. Y, si no me equivoco, fue la propia enfermera quien insistió en que no se enviara a su institución. Alegó que ustedes estaban saturados, que no había disponibilidad. Emanuel sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Un vértigo helado lo invadió mientras intentaba encontrar palabras. ¿Cómo que a otro hospital? Balbuceó. Pero, ¿el paciente no es este de la foto? Eponina volvió a mirar la imagen y, con seguridad, respondió, ¿este? No, doctor, este hombre jamás estuvo aquí. No lo he visto nunca. El paciente que debía ser enviado a su hospital era otro completamente distinto. Estaba en un estado muy delicado, extremadamente débil, con los músculos atrofiados, apenas podía sostener sus signos vitales. Este de la fotografía tiene un cuerpo fuerte, definido, eso jamás lo vimos. Los ojos de Emanuel se abrieron con asombro, la sangre le hirvió en las venas. Cada palabra de su colega confirmaba sus peores sospechas. Todo encajaba. Estaba frente a un engaño. Todo era un fraude, un montaje cuidadosamente planeado. Respiró profundamente, intentando mantener la calma, y habló con voz firme, aunque el temblor en sus manos lo delataba. Doctora Eponina, por favor, no le diga nada de esta conversación a nadie. Algo muy serio está ocurriendo en el hospital donde trabajo. No quiero alarmar a nadie todavía, necesito investigar antes de sacar conclusiones. Solo le pido una cosa, si Tamara vuelve a aparecer por aquí, comuníquese conmigo de inmediato. La doctora, amiga y colega de muchos años, lo miró con preocupación y asintió sin dudar.
Por supuesto, Emanuel, puede contar conmigo para lo que necesite. No se preocupe, le avisaré de inmediato si ella se presenta. De regreso en su coche, el médico no podía dejar de pensar. Su mente giraba a una velocidad imposible, repasando cada detalle. Todos los documentos de ingreso del paciente 208 llevaban la firma de Tamara. Cada formulario, cada autorización, todo. Ella había controlado por completo su llegada. Horas más tarde, caminando de nuevo por los pasillos de su propio hospital, Emanuel murmuraba en voz baja, con el rostro tenso, como si se hablara a sí mismo. Ella sustituyó al paciente, puso a otra persona en su lugar. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién es este hombre que tengo acostado en la habitación 208? Se detuvo frente a la puerta, observando a través del cristal. Allí estaba Ricardo, o quien fuera que estuviera usando ese nombre. Su cuerpo permanecía inmóvil, sereno, pero con una fortaleza física que no podía explicarse de manera lógica. Emanuel se frotó la frente, tratando de poner en orden sus pensamientos. Quizá eso explique su físico, murmuró. Tal vez no lleva 10 años en coma, como creí. Pero entonces, ¿por qué no se ha movido en todos estos meses? Sus músculos deberían estar atrofiados, y en lugar de eso, se ven más firmes, más definidos cada día. El médico cerró los ojos un instante y respiró profundamente. Y esos embarazos, necesito entender lo que está pasando antes de perder la cabeza, susurró. Entonces, sin dudar más, con la mirada fija y el corazón latiendo con fuerza, tomó una decisión inmediata. Emanuel ya no podía seguir permitiendo que las enfermeras controlaran el acceso al paciente. Sentía que, si quería descubrir la verdad detrás de todo aquello, debía actuar completamente solo. Nadie más debía intervenir, nadie debía saber lo que planeaba. Necesito hacer nuevos exámenes, pero esta vez los haré yo, desde el inicio hasta el final, se dijo con decisión, mientras su mirada se clavaba en la puerta de la habitación 208. Con manos firmes, preparó al paciente para una nueva batería de pruebas. Ordenó una tomografía completa, análisis de laboratorio y un monitoreo detallado de las funciones cerebrales y musculares. Quería eliminar toda posibilidad de error, comprobar con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. El silencio del hospital a esas horas hacía que cada sonido de las máquinas resonara como un eco inquietante. El cuerpo del paciente yacía inmóvil sobre la camilla, aparentemente igual que siempre, con el mismo rostro sereno y sin signos de conciencia. Sin embargo, cuando los resultados comenzaron a proyectarse en la pantalla, algo dentro del doctor se quebró. N fuerza, las manos le sudaban, los ojos no podían creer lo que veían. Los datos eran completamente distintos de los exámenes anteriores. Las gráficas mostraban actividad cerebral intensa, con ondas claras, pulsantes, vivas. Aquello no correspondía a un coma profundo, sino a un estado parecido a un sueño pesado, como si el hombre estuviera dormido, no inconsciente. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Las lecturas del cuerpo indicaban un nivel de actividad muscular inusual, propio de alguien que se ejercita con frecuencia. Había signos compatibles con movimientos físicos recientes, como si aquel cuerpo en aparente reposo mantuviera su vitalidad por medios desconocidos. Emanuel llevó ambas manos a la cabeza, incrédulo. No puede ser, esto es imposible, susurró, con la voz temblorosa. Yo mismo lo he visto todos los días, no se mueve, no reacciona, no ha despertado desde que llegó. ¿Cómo puede haber señales tan claras de vida activa? Nada de esto tiene sentido. Cada nuevo hallazgo hacía que la historia se volviera más confusa, más inquietante. Emanuel respiró profundamente, cerró las gráficas en la pantalla y se quedó unos segundos mirando al vacío. Sabía que no podía compartir esa información con nadie, al menos no todavía. Debía guardar silencio hasta entender exactamente qué estaba ocurriendo. Horas después, ya de regreso en su consultorio, la puerta se abrió de repente.
Entraron Tamara y Violeta, ambas sonrientes, aunque sus vientres prominentes delataban los meses de embarazo. Había algo extraño en su actitud, una calma que contrastaba con la tensión que el doctor sentía en el aire. «Doctor», dijo Tamara con su tono habitual, confiado, «solo veníamos a avisarle que hoy saldremos un poco antes». «Se lo habíamos mencionado ayer, ¿lo recuerda? Jessica se quedará de guardia, cuidará de Ricardo mientras nosotras vamos a la ciudad vecina. Queremos comprar algunas cosas para los bebés, preparar el ajuar. Últimamente nos hemos estado apoyando mucho, ya sabe, con todo esto de los embarazos inesperados». Emanuel forzó una sonrisa que apenas logró disimular el nudo en su garganta. «Claro, no hay problema», respondió con aparente tranquilidad. «Pueden irse, no se preocupen». Las enfermeras agradecieron con naturalidad y salieron del consultorio. Pero en cuanto Emanuel las vio doblar el pasillo y desaparecer, algo dentro de él se encendió. Tomó sus llaves del escritorio y murmuró por lo bajo, casi en un suspiro: «Quizá he estado buscando las respuestas en el lugar equivocado. Si las sigo, tal vez logre descubrir qué esconden realmente». Sin perder un segundo, se acercó a un colega del turno y le explicó que debía ausentarse por unas horas, pidiéndole que se hiciera cargo de su ala. Luego salió con prisa contenida, subió a su coche y comenzó a conducir a una distancia prudente detrás del vehículo de las enfermeras. «Vamos a ver qué traman estas dos», dijo en voz baja, con una mezcla de curiosidad y tensión. «Apuesto a que no van a comprar nada para los bebés». La persecución fue larga, casi hipnótica. Condujo durante varios minutos, siguiendo cada giro del coche sin dejar que lo detectaran. La ciudad fue quedando atrás poco a poco, y el paisaje urbano se transformó en caminos rurales, solitarios, rodeados de árboles y polvo. Finalmente, el vehículo de las enfermeras salió de la carretera principal y se internó por un sendero de tierra. Emanuel frunció el ceño, ajustó el volante y redujo la velocidad. A la distancia, observó cómo el coche se detenía frente a una casa de campo apartada, rodeada por un espeso follaje que la mantenía casi oculta del camino. Era un lugar silencioso, aislado, impropio para una simple salida de compras. «¿Qué hacen estas dos aquí?», murmuró mientras apagaba el motor y se ocultaba tras unos arbustos. Desde su escondite, observó con detenimiento. Tamara y Violeta bajaron del auto sonriendo, intercambiando miradas cómplices, sin sospechar que el doctor Emanuel las estaba vigilando. Conversaban con una complicidad evidente, intercambiando miradas llenas de confianza, casi como si se sintieran a salvo al fin, protegidas dentro de aquel lugar apartado. Emanuel, escondido a la distancia, observaba cada uno de sus movimientos con el pulso acelerado, viendo cómo ambas llegaban a la puerta de la casa, la abrían sin dudar y entraban como si aquel sitio les perteneciera de toda la vida. «Lo sabía, esto no tiene nada que ver con el ajuar del bebé», murmuró entre dientes, mientras su mirada se endurecía. «Estas dos están ocultando algo, y algo me dice que tiene que ver directamente con el paciente de la habitación 208. Durante unos minutos pensó en quedarse allí, quieto, observando desde el auto hasta que ellas volvieran a salir. Sin embargo, la ansiedad lo estaba devorando por dentro. Su respiración se volvió entrecortada y, tras unos segundos de duda, movió la cabeza con determinación. «Si me quedo aquí esperando, quizás nunca descubra la verdad. Esta puede ser mi única oportunidad». Salió del coche con movimientos lentos, controlados, cuidando cada paso para no hacer ruido. Podía sentir el corazón golpeándole con fuerza dentro del pecho, como si quisiera escapar. El aire estaba pesado, y cada crujido de las hojas bajo sus zapatos le sonaba atronador. Se acercó a la pared lateral de la casa, con la espalda pegada a la superficie, y fue avanzando hasta que un sonido lo hizo detenerse en seco. Risas. Primero suaves, luego más claras, llenas de complicidad. Emanuel reconoció fácilmente las voces de Tamara y Violeta, pero entre ellas emergían otras, graves, masculinas, que lo hicieron tensarse por completo.
Eran voces relajadas, como si pertenecieran a hombres seguros, cómodos, sin miedo alguno. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podrían ser ellos, los padres de los niños? Pensó en silencio, con la mente girando sin control. ¿Y si todo lo que creí sobre el paciente 208 está equivocado, y si esto tiene otra explicación? Conteniendo la respiración, se acercó lentamente a una ventana que tenía la cortina entreabierta. Había una pequeña rendija por la que apenas podía ver el interior, y lo que alcanzó a observar lo dejó helado. Dentro, Tamara y Violeta reían sentadas en un sofá, conversando con dos hombres. Pero no eran hombres cualquiera. Eran idénticos. Dos gemelos. Dos copias perfectas del paciente de la habitación 208. Emanuel llevó una mano a la boca, intentando ahogar el grito que amenazaba con escapársele. Su mente se llenó de preguntas imposibles. ¿Qué demonios estoy viendo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quiénes son realmente estas personas? Retrocedió apenas unos centímetros, intentando asimilar lo que sus ojos acababan de presenciar, pero las voces desde dentro lo clavaron otra vez al suelo. Tenemos que hacer algo para terminar con esto ya, dijo uno de los hombres, el que estaba más cerca de Tamara, con un tono cargado de frustración. No soporto más esta vida de estar turnándonos. Es demasiado arriesgado. Si seguimos así, pronto nos van a descubrir. El otro hombre, sentado más atrás, idéntico a él, asintió con fuerza. Su voz era casi igual, grave y firme. Tiene razón. Esto ya no se puede sostener. Cada vez es más complicado entrar y salir del hospital sin levantar sospechas. Como dijo mi hermano, tarde o temprano alguien nos va a atrapar. Tamara trató de mantener la calma. Se incorporó un poco y habló con voz baja, pero decidida. Tranquilos, todo está bajo control. Nosotras nos estamos encargando de todo. Yo, Violeta y Jessica vigilamos cada detalle. Nadie sospecha nada. No hay forma de que descubran lo que realmente estamos haciendo. Si esto se cae, todos terminaremos en prisión. Emanuel sintió un frío recorriéndole la espalda. Su intuición se confirmaba. Allí dentro se estaba tramando algo grave, algo que iba mucho más allá de un simple engaño médico. De pronto, el primero de los gemelos golpeó la mesa con el puño, alzando la voz con rabia contenida. El problema es que si seguimos así, los 6 vamos a acabar presos de todos modos. El corazón del doctor comenzó a latir con fuerza desmedida. Se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir el misterio que lo había atormentado durante meses. Contuvo el aliento, temiendo moverse, mientras seguía escuchando. Tamara se acercó al hombre que había hablado primero, con expresión cansada pero firme, y le puso una mano en el hombro. Arturo, no había otra salida, dijo con voz grave, mirándolo directo a los ojos. Si no hubiéramos hecho esto, ya estaríamos todos en la cárcel desde hace mucho. El hombre, Arturo, retrocedió un paso, pasándose las manos por el rostro, desesperado. Comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterado. Lo sé, Tamara, lo sé, respondió con frustración, pero ya no puedo más. Dormir en esa cama de hospital, fingiendo estar inconsciente, es una tortura. Me está destruyendo la vida. El otro gemelo también se irguió, cruzando los brazos con gesto tenso. Tiene razón. Esa cama es un infierno. Ya no aguanto más. Violeta se levantó entonces, con un aire dulce y sereno que contrastaba con el caos que se respiraba. Caminó hacia el segundo hombre, lo miró con ternura y acarició su rostro con la mano. Ay, Alfonso, mi amor, ya sabes cómo son las camas del hospital. Son incómodas, sí, pero también nosotras estamos pagando un precio. Trabajamos día y noche allí para que nadie descubra la verdad, que ustedes no están en coma ni nada parecido. Las últimas palabras quedaron flotando en el aire, tan pesadas que a Emanuel se le heló la sangre. Todo encajaba, y a la vez, nada tenía sentido. Aquellos hombres no estaban enfermos.
No estaban en coma. Todo había sido una mentira perfectamente planeada. Con cada palabra que escuchaba, Emmanuel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Oculto entre las sombras, observaba con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que parecía que cualquiera podría oírlo. No entendía nada. Ustedes, como que ustedes, pensaba con desconcierto. El paciente de la habitación 208 está en el hospital, lo vi antes de salir, está con Jessica. ¿Por qué hablan como si fueran ustedes los del 208? Esto es absurdo, no tiene sentido. Su respiración se volvió entrecortada mientras trataba de ordenar las ideas. Entonces Tamara, con voz baja pero cargada de una seguridad que heló la sangre del médico, dijo con calma, tranquilos, ya falta poco. Solo por unas semanas más. Todo está bajo control. Conseguiré el medicamento necesario para fingir la muerte de Ricardo. Después podremos irnos todos del país y empezar una nueva vida, lejos de todo esto. Sin amenazas, sin mentiras, sin miedo. Las piernas de Emmanuel comenzaron a temblar, sintiendo como el cuerpo le pesaba, pero no se movió ni un centímetro. Sabía que cualquier ruido podía delatarlo. Siguió escuchando, intentando no perderse ni una sola palabra. Las conversaciones continuaron entre risas nerviosas y frases sueltas que parecían triviales, hablando de horarios, de pacientes, de medicamentos. Pero, entre todo eso, surgían fragmentos que lo golpeaban como un puñal, datos sobre turnos falsos, expedientes alterados, y un plan tan macabro que apenas podía creerlo real. Después de un rato, Tamara dio una leve palmada y se levantó. «Es hora de irnos», anunció. «Uno de ustedes tiene que volver con nosotras y reemplazar a Ricardo. ¿Quién será esta vez?» Hubo un silencio denso antes de que Arturo, visiblemente cansado, suspirara profundamente y dijera con resignación, «Dejen que yo vaya. Iré con ustedes». Emmanuel entendió al instante que la reunión estaba por terminar. Sin perder un segundo, se alejó de la ventana y corrió en silencio hasta su coche. Se metió rápidamente, se agachó y observó desde allí mientras la puerta de la casa se abría. Vio salir a Tamara, Violeta y Arturo, que subieron al auto y se marcharon rumbo al hospital. Dentro del vehículo, el médico trataba de juntar las piezas en su cabeza. Si se turnan para ocupar la cama del paciente, eso significa que no son gemelos, son 3. Trillizos. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan con esto? ¿Qué es lo que están ocultando? Apretó el volante con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No sé la razón todavía, murmuró entre dientes, pero sea cual sea, esto se acaba hoy. Regresaré al hospital y pondré fin a esta farsa. Todos, absolutamente todos, tendrán que responder, Tamara, las enfermeras, esos hombres, nadie escapará. Encendió el motor y pisó el acelerador con decisión. El auto rugió y se lanzó por la carretera, en dirección al hospital. Mientras tanto, por los accesos traseros del edificio, Tamara, Violeta y Arturo avanzaban con paso rápido, cuidando de no ser vistos, hasta entrar por un pasillo de uso restringido, donde casi nadie transitaba a esas horas. En ese preciso instante, dentro de la habitación 208, Jessica sostenía su celular entre las manos. La pantalla se iluminó con un mensaje corto. Al leerlo, sus ojos brillaron con una mezcla de nervios y emoción. «Es la hora», murmuró apenas, como si hablara consigo misma. Giró la cabeza hacia la cama, donde Ricardo permanecía inmóvil, aparentemente inconsciente. Se levantó despacio, dio 2 pasos hacia la puerta y asomó la cabeza por el pasillo para asegurarse de que nadie estuviera cerca. No había nadie. Cerró la puerta con cuidado, echó el cerrojo y se volvió hacia el paciente. Sus movimientos fueron precisos, fríos, como los de alguien que ha repetido el mismo procedimiento más de una vez. Desconectó los monitores que simulaban mantenerlo con vida, apagando uno por uno los aparatos hasta que la habitación quedó en silencio, solo interrumpido por su respiración contenida.
Tomó una jeringa, la llenó con un líquido transparente y la sostuvo entre los dedos. Adrenalina. Sin dudar, clavó la aguja en el brazo de Ricardo y presionó lentamente el émbolo. El cuerpo del hombre reaccionó de inmediato, sus dedos se movieron, los párpados temblaron y, en cuestión de segundos, sus ojos se abrieron. Su respiración se volvió rápida, desorientada, como la de alguien que regresa del fondo de un sueño profundo. Mientras tanto, en el pasillo trasero, Tamara, Violeta y Arturo caminaban con prisa. «Vamos, rápido», exclamó Tamara en voz baja pero urgente. Jessica ya empezó el procedimiento. Ninguno de ellos notó que, a solo unos metros, una sombra lo seguía con paso silencioso. Emmanuel avanzaba detrás, escondido entre las luces débiles del pasillo, con los ojos fijos en ellos, atento a cada movimiento, a cada palabra. Su respiración era contenida, su mente un torbellino. Sabía que estaba a segundos de descubrir toda la verdad. Cuando llegaron al final del túnel de servicio, los tres se detuvieron frente a una puerta disimulada, casi invisible, como si fuera parte de la pared. Tamara levantó la mano y golpeó varias veces, con un ritmo que parecía una señal acordada. El eco de los golpes resonó en el pasillo vacío, mientras Emmanuel, inmóvil en las sombras, se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. La puerta se abrió lentamente, y del otro lado apareció Jessica, con Ricardo ya de pie, aún vestido con la bata del hospital y con la mirada perdida, tambaleante, como si su cuerpo apenas comenzara a reaccionar al efecto de la inyección. Desde un rincón oscuro del pasillo, Emmanuel observaba todo sin ser visto, con los ojos muy abiertos y el corazón desbocado, murmurando entre dientes, casi sin voz. Entonces, sí, son tres. Son realmente trillizos. La revelación le quemó por dentro. Todo tenía sentido y al mismo tiempo nada lo tenía. Dentro de la habitación secreta, Arturo no perdió un segundo. Se acercó con rapidez, con gesto decidido, y dijo con firmeza: «Vamos, cambiémonos de ropa de inmediato. Quiero volver a la cama y que me duerman cuanto antes. Cuanto más rápido termine esto, mejor para todos». Su tono era de cansancio, de desesperación contenida. Ricardo, todavía desorientado, asintió con un leve movimiento de cabeza y sin hablar se quitó la bata para ponerse la ropa de su hermano. Mientras tanto, Arturo se vistió con el uniforme del hospital, preparándose para ocupar nuevamente el papel del paciente en coma. Jessica, con las manos temblorosas, ya tenía la jeringa lista. El líquido transparente brillaba bajo la luz blanca del cuarto. Todo estaba a punto de repetirse una vez más, como lo habían hecho tantas otras veces en ese juego macabro de reemplazos. Pero antes de que pudiera acercarse para aplicar la dosis, un sonido brutal interrumpió el silencio. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Emmanuel irrumpió en la sala con el rostro encendido y la mirada llena de furia contenida. Su voz retumbó con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «Deténganse ahora mismo, nadie se mueve. Nadie va a dormir hasta que me expliquen qué diablos está pasando aquí». El aire se congeló. Por un instante, ni siquiera los aparatos encendidos emitieron sonido alguno. Las enfermeras embarazadas, Tamara, Violeta y Jessica, palidecieron, mientras los dos hombres se quedaron inmóviles, atrapados en un miedo que no sabían cómo ocultar. La escena era tan tensa que se podía sentir el temblor de la respiración de cada uno. El secreto que habían protegido con tanto cuidado durante meses acababa de ser descubierto. Emmanuel avanzó unos pasos más, con el ceño fruncido, los brazos cruzados y la voz cortante como un bisturí. «Vamos, quiero que hablen. Díganme qué es todo esto, ahora mismo, o juro que llamo a la policía». Su tono no dejaba espacio para la duda. Lo que había sido una red de mentiras, de sustituciones y engaños, comenzaba a desmoronarse frente a él. Durante unos segundos reinó un silencio insoportable. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra. Entonces, de pronto,
Tamara, con el rostro desencajado y las lágrimas acumulándose en los ojos, cayó de rodillas frente al médico. Su voz temblaba mientras extendía las manos en un gesto desesperado. Por favor, doctor, se lo suplico, no llame a la policía. Por lo que más quiera, no permita que nos arresten. No lo hicimos por maldad, se lo juro. Emanuel permanecía inmóvil, mirándola con incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, una a una, las demás figuras de la habitación siguieron su ejemplo. Violeta se arrodilló a su lado, luego Jessica, y detrás de ellas, los hombres, Ricardo y Arturo, también bajaron la cabeza, aún con el cuerpo rígido, claramente vencidos por la culpa y el miedo. Era una escena sobrecogedora, 5 personas de rodillas, rogando por compasión, mientras sus voces entrecortadas formaban un coro de súplicas. Levántense, ordenó Emanuel, alzando la voz con una mezcla de autoridad y angustia. Quiero la verdad. Toda la verdad. Y la quiero ya. Su tono no admitía réplica. Tamara levantó lentamente la mirada, respiró hondo intentando contener el llanto y asintió con un leve movimiento de cabeza. Está bien, doctor, se lo diremos todo, dijo al fin, con un hilo de voz casi apagado. En ese momento, como si los recuerdos se abrieran paso violentamente dentro de su mente, Tamara revivió aquella noche que había marcado el inicio de todo. Lo veía todo con claridad, la carretera estrecha, el sonido del motor, las risas que llenaban el coche. Ricardo iba al volante, concentrado, mientras Jessica reía a carcajadas desde el asiento del copiloto, haciendo chistes sobre la música alta que sonaba en la radio. Atrás, Tamara viajaba junto a Arturo, y a su lado iban Violeta y Alfonso, todos charlando sin preocuparse por la hora ni por el camino. El recuerdo se volvió oscuro de pronto. Un ruido fuerte, un grito, y el terror los envolvió. Ricardo, cuidado, gritó Tamara en su memoria, justo antes de que todo se convirtiera en caos. Las luces de otro vehículo, el chirrido desesperado de los frenos, y luego el impacto. El golpe seco, violento. El coche girando fuera de control. Los cuerpos sacudidos. Los gritos. El tiempo se detuvo. En la escena del recuerdo, Ricardo salió del vehículo temblando, con las manos en la cabeza y el rostro blanco como el papel. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice? Repetía una y otra vez, casi sin voz, mientras Arturo lo sujetaba por los hombros, intentando calmarlo. La respiración de todos era agitada, el aire olía a metal, a humo, a miedo. Y allí, en medio de aquel recuerdo, Tamara entendió que todo lo que habían hecho después, las mentiras, las identidades falsas, el hospital, el paciente en coma, había nacido esa noche, en ese preciso instante, cuando el horror los había atrapado para siempre. No fue solo tu culpa, dijo él con voz pesada, todos compartimos la responsabilidad. Tamara y Violeta, que ya contaban con formación en enfermería, corrieron enseguida para revisar al hombre que yacía en el suelo. Al apartar la tela que cubría parcialmente el rostro, reconocieron los signos de un asalto, una máscara, una bolsa tirada a un lado, señales claras de que el sujeto había intentado robar poco antes. Alfonso, nervioso, apenas pudo articular una pregunta, y entonces, ¿cómo está? Con la voz temblorosa y las manos que se le hacían pequeñas, Tamara buscó el pulso y otros signos vitales hasta que, con un hilo de voz, dijo algo que heló a todos: está muerto. Muerto, repitió, como si intentara convencerse de la horrenda certeza. El pánico se adueñó del grupo al instante. Ricardo, con la respiración entrecortada, empezó a decir que todo aquello los iba a llevar a la cárcel, que sus vidas quedarían arruinadas por un error absurdo. Jessica, tratando de calmar los ánimos, intentó construir una versión que los salvara. Tranquilos, no todo está perdido, dijo, proponiendo que había sido un accidente, que el hombre se había cruzado corriendo frente al coche. Buscaba una explicación plausible, una salida que borrara la culpabilidad. Ricardo, sin embargo, temblaba por dentro y preguntó, casi de forma desesperada, ¿y cómo probamos eso?
¿Quién nos va a creer? Fue entonces cuando una idea, fría y práctica, surgió en la cabeza de Tamara y dejó al grupo suspendido en un silencio lleno de temor. Hicieron una pausa antes de que ella hablara, tensa pero tajante. Gente, ese tipo es un delincuente. No podemos permitir que 6 vidas se arruinen por esto. Ocultemos el cuerpo. Estamos en una carretera desierta, nadie va a pasar. Es la única forma, dijo, los ojos encendidos por una resolución que no admitía discusión. Violeta, dominada por el mismo miedo y con la voluntad de proteger a los suyos, asintió sin dudar, creo que no hay otra salida. Estamos todos en esto, no podemos dejar que nos arresten ni que Ricardo cargue con todo. Y así lo hicieron. Con manos manchadas y pasos vacilantes, arrastraron el cuerpo hasta la maleza cercana y lo dejaron oculto entre la vegetación, enterrándolo lo mejor que pudieron para ocultar lo que había ocurrido. Durante más de una semana vivieron convencidos de que habían salido ilesos, hasta que la noticia de la víctima apareció en la televisión, habían encontrado el cadáver. La realidad volvió a golpearlos. Ricardo, abatido por la culpa, llamó a su novia, a sus hermanos y a las parejas, reuniéndolos y diciendo con voz decidida y sacrificada, no es justo que 6 vidas se destruyan por mi culpa. Yo estaba al volante, me hago responsable. He pensado mucho y no dejaré que ustedes sean detenidos. Aunque intentaron disuadirlo, él se mantuvo firme en su decisión de asumir la culpa para proteger a los demás. Por un tiempo pareció que el pacto funcionaría. Pero antes de que el asunto llegara a más, y aún antes de que la doctora Eponina gestionara la transferencia del paciente en coma, Tamara encontró papeles que pedían la reubicación de un enfermo. Al ver esos formularios, concibió una idea desesperada y calculada. Si organizaban una farsa en la que los trillizos se turnaran para ocupar la cama del paciente supuestamente en coma, tal vez nadie terminaría en prisión. La policía no suele detener a alguien que está internado y en coma. Si lograban que el verdadero paciente se enviara a otro hospital y colocaban a Ricardo en ese lugar fingiendo un estado crítico, ganarían tiempo y una oportunidad para desaparecer. La propuesta, perversa y audaz, se transformó en plan. Tamara logró que el paciente original fuera transferido fuera de su institución, por medio de gestiones y documentos. Mientras tanto, Ricardo simuló un accidente y, gracias a medicamentos obtenidos por Tamara, aparentó estar en coma. Con la colaboración de Violeta y Jessica, que completaban el círculo del engaño, las 3 se convirtieron en las cómplices perfectas, cada una se encargaba de la atención, los relevos y la puesta en escena, y Tamara manejaba toda la papelería y los informes para que nadie sospechara. Así funcionó la farsa durante meses hasta que un detalle que ninguna de ellas previó alteró el equilibrio. Al permanecer tan cerca de los hombres que se turnaban en la cama, las 3 enfermeras se embarazaron. Esos embarazos inesperados fueron los que despertaron las sospechas del doctor Emanuel y lo empujaron a investigar. De vuelta al presente, al escuchar la confesión completa, Emanuel abrió los ojos como si la incredulidad quisiera salir de su cuerpo. Esto, murmuró por dentro, es una locura, exclamó Emanuel con la voz quebrada, sintiendo el peso de cada palabra. Ricardo, que poco a poco se recuperaba del efecto de la sedación, levantó la cabeza con firmeza y lo miró directo a los ojos. Puede parecer una locura, doctor, pero es la verdad. Nos amamos, todos nosotros, dijo con una mezcla de valentía y resignación. Tamara, con los ojos llenos de lágrimas y la mano apoyada en su vientre, añadió entre sollozos, nos amamos, y en medio de ese amor, fuimos cometiendo error tras error, hasta que todo se convirtió en una bola de nieve imposible de detener. Pero no podemos acabar todos en prisión, eso arruinaría nuestras vidas, y además, ahora ya no somos 6, somos 9. Mientras acariciaba con ternura su barriga, recordaba que 3 nuevas vidas estaban en camino. Emanuel respiró profundamente, intentando contener la indignación. No pueden seguir con esta farsa, dijo con tono severo. Esto pone en riesgo la reputación del hospital y la mía como médico. Sin pensarlo 2 veces,
tomó las llaves de Tamara, cerró la salida secreta y giró la cerradura de la puerta del cuarto, dejando a todos en un silencio que cortaba el aire. ¿Qué va a hacer, doctor?, preguntó Jessica, temblando. Él respondió sin titubear: voy a buscar ayuda y a hacer lo correcto. Ustedes se quedan aquí. No intenten salir o lo lamentarán. El silencio llenó la habitación después de que Emmanuel salió. Cada uno sentía el corazón retumbar en el pecho, creyendo que en cualquier momento la policía llegaría y todo acabaría. Los minutos se hicieron eternos hasta que, finalmente, la puerta volvió a abrirse. Los 5 contuvieron la respiración, pero la sorpresa fue total cuando vieron que el doctor no regresaba con oficiales, sino acompañado de un hombre idéntico a él, aunque vestido con un traje oscuro y elegante. Los presentes abrieron los ojos incrédulos. Emmanuel habló con voz solemne y pausada. Les presento a mi hermano gemelo, Eustaquio. Es abogado, uno de los más reconocidos del país, y él se encargará de su caso. Vamos a resolver esta historia de una vez por todas. En un instante, el miedo dio paso al alivio. El doctor no los había entregado. No aprobaba sus acciones, pero tampoco quería destruirlos. Eustaquio escuchó todo sin interrumpir, analizando cada detalle con la serenidad de quien ha visto demasiadas tragedias humanas. Al final, concluyó que la única salida viable era asumir que Ricardo cargara con toda la responsabilidad. Lo que vino después, la farsa en el hospital, debía desaparecer del registro para siempre. En el juicio, el relato fue modificado. Alegaron que Ricardo no había visto al delincuente que se lanzó frente al coche, que el pánico lo llevó a ocultar el cuerpo sin pensar. Luego, arrepentido, confesó. Por ser su primer delito, tener residencia fija y buenos antecedentes, fue acusado únicamente de ocultación de cadáver y condenado a 2 años de prisión. Pero gracias a la habilidad legal de Eustaquio, la pena fue conmutada por servicios comunitarios. Al final, los trillizos y las enfermeras no sabían cómo agradecer al doctor y a su hermano. Emmanuel los miró con la calma de quien carga una lección y dijo con tono grave pero compasivo: todos los días veo personas atrapadas en sus propios cuerpos, inmóviles en una cama, sin poder cambiar su destino. No podía permitir que ustedes quedaran atrapados en una cárcel. Por eso hice lo que hice. Pero ahora tienen una segunda oportunidad. No la desperdicien. Vivan con rectitud y cuiden bien de esos niños que están por llegar. Sus palabras resonaron en el aire, mitad advertencia, mitad bendición. Meses después, las 3 enfermeras dieron a luz. Se organizó una fiesta enorme para recibir a los bebés, un evento lleno de lágrimas, abrazos y promesas de un nuevo comienzo. El salón se llenó de risas, de esperanza, de amor reconstruido sobre los restos del pasado. Emmanuel y Eustaquio asistieron también, como parte de aquella extraña familia que el destino había unido de la forma más improbable. Así, las enfermeras y los trillizos, redimidos, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. El pasado no podía borrarse, pero el futuro estaba abierto frente a ellos, lleno de responsabilidad, pero también de esperanza. Cuéntame, ¿crees que el doctor Emmanuel hizo lo correcto? Déjame tu respuesta en los comentarios para saber que llegaste hasta el final de esta historia y marcar tu comentario con un corazón. Si te gustó esta historia, estoy seguro de que la siguiente, que aparece ahora en tu pantalla, te encantará aún más. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video y comentar. Un abrazo enorme, y nos escuchamos en la próxima historia emocionante.